sesión del día de hoy. Octavio, buenos días, es un gusto saludarlos a todos. Angie, buenos días a todos, un fuerte abrazo. Dios los bendiga grandemente y vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Jenny, buenos días, sigan por favor al fondo de puestos. Vamos el día de hoy con Python compuestos, ¿vale? Bueno, pónganle cuidado. Las clases anteriores, dentro de los módulos que vimos, hagamos un repaso. Vimos el módulo 1 o la unidad 1, uso básico de hojas de cálculo, fue Excel desde un punto de vista básico, ¿cierto? En la siguiente semana, la unidad 2, vimos Excel, también hojas de cálculo, pero vimos algunas funcionalidades, algunas herramientas que nos ayudaban en el análisis de datos, ¿sí? Después hablamos del manejo de repositorios, cómo hacemos para compartir nuestros archivos, cómo hacemos para tener guardadas versiones, diferentes versiones de nuestros archivos. Y a continuación viene la unidad 4, que es el fundamentos en Python. Python resulta ser un lenguaje de programación muy sencillo, tiene una alta curva de aprendizaje, es de fácil entendimiento, generalmente se suele acomodar al estilo gramatical del inglés, entonces resulta ser muy fácil para entender, para trabajar, ¿sí? Resulta que casi todos los trabajos de programación, la gran mayoría de los trabajos de programación implican un conocimiento en Python, ¿sí? Podemos decir que es como la base de la programación sencilla, pero también muy profunda, porque Python ha tomado tanto auge, tanta fuerza, porque resulta que es un lenguaje de código abierto, es decir, que mucha gente puede dar sus aportes, algo que se llama la comunidad de Python. Mucha gente puede dar sus aportes y se han creado, todos estos aportes han permitido que se hayan creado diferentes herramientas que con menos líneas de código se puedan obtener mayores soluciones, ¿sí? Puedo con Python tener soluciones de programación en páginas web, con Python puedo tener soluciones de programación en programas para celular, soluciones matemáticas de la universidad, y lo que nosotros vamos a ver aquí en esta ocasión es cómo enfocar Python a lo que es la ciencia de datos en general, ¿vale? Entonces, dentro de la unidad del módulo de fundamentos de programación en Python, resulta que, bueno, hay unos videos. Tenemos nuestro recurso fundamental que va a ser el módulo de la unidad 4. Acá. Este va a ser nuestro recurso guía. Y hay otro material complementario, una documentación oficial de Python y un libro Python para todos. Ya lo veremos por acá. Posteriormente tenemos el cuestionario y un recurso que es como un taller adicional no calificable. Quiero recalcar en estos talleres, estos recursos adicionales no son calificables, es para que tomen más práctica. Pero el cuestionario sí es calificable. Por favor, si no han hecho el cuestionario de los anteriores módulos, realícenlo. Y para todas las personas que de pronto no han asistido a las anteriores clases, les voy a pedir el favor, y a los compañeros, si les pueden compartir a las personas que no han asistido o no se han puesto al día en las anteriores clases, a partir de hoy, es muy importante que a partir de hoy procuremos mantenernos al día en las sesiones de grabación. Entiendo que mucha gente puede no asistir a esta sesión sincrónica, no pueden de pronto de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana estar pendientes de la clase, pero sí les voy a pedir el favor que en el transcurso del día vean la grabación. Esta grabación está disponible aproximadamente unos 10 o 20 minutos después de que cerramos la clase, de que terminamos la grabación, está disponible unos minutos después. Entonces, las personas que de pronto no puedan asistir, es muy importante que se programen, que realicen en su agenda una programación muy disciplinada para que no nos saltemos ninguna clase. Si no pudieron asistir a alguna clase, que vean la grabación ese mismo día, ¿vale? Es mi recomendación porque ahora empezamos con programación en Python. ¿Listo? Entonces, continuamos revisando los recursos. Tenemos aquí nuestro módulo, nuestro recurso o texto guía, es este que está acá en la lista de datos. Tenemos objetivo general y específico. Vamos a empezar entonces con fundamentos de programación, hablando de operadores y tipos de datos, y después pasaremos a estructuras de control. Vamos a empezar con lo más sencillo. Vamos a empezar desde un punto de vista básico, ¿listo? Empezaremos con lo más sencillo, entonces si quieren pueden seleccionar esa parte de operadores y tipos de datos. Sin embargo, yo les recomiendo que le echen una leidita a este módulo. Voy a tratar de irlo realizando de manera ordenada para que cuando ustedes asistan a este módulo lo puedan entender más fácilmente, ¿listo? Pero no olviden pasar por ahí a revisar este módulo, echarle una leidita. También dentro de los recursos está este libro que habla de Python. Si todavía no conoce Python, si no ha manejado Python, espero que en la medida que vayamos avanzando, vaya revisando estos recursos, ¿listo? Este libro que está aquí, que usted puede descargar, está en el Drive, lo puede descargar. Y el último recurso, bueno, la última opción que nos da el curso dentro del material complementario, otra de las opciones que nos da es la página oficial de Python, y ya vamos para allá. Entonces, permítanme sacar nuevamente un gráfico utilizando Paint, ¿listo? Bueno, yo sé que acá tengo tablero, pero
no lo sé utilizar, entonces me disculpan, todavía no lo sé utilizar. Pero entonces voy a utilizar Paint, ¿listo? Póngale cuidado. Entonces, tenemos un lenguaje de programación y dentro de un lenguaje de programación, o bueno, básicamente, ¿para qué se usa un lenguaje de programación? Tenemos dentro del mundo de la computación y la comunicación con máquinas, tenemos al ser humano y tenemos al procesador, ¿listo? Entonces, aquí tenemos dentro del ser humano, nosotros nos comunicamos con un lenguaje que llamamos lenguaje natural, ¿no? Vamos a llamarlo L natural. En nuestro caso puede ser el español, en otros casos puede ser el inglés, bueno, etc. Tenemos el lenguaje natural por un lado, y por otro lado, podríamos decir que tenemos el lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el que permite que se comuniquen las máquinas entre sí. Entonces, cuando hablamos de lenguaje natural, estoy hablando de la comunicación entre humanos, personas, de manera natural, español, inglés, etcétera, ¿no? Diferentes lenguajes desde el punto de vista natural. Al lenguaje de máquina, las máquinas se comunican entre sí utilizando unos y ceros. Estos unos y ceros se traducen a nivel de voltaje. Son voltaje que se le envía o voltaje que no se le envía a las máquinas. Y esto se traduce como unos y ceros. Esto permite una codificación para que ellos se entiendan. Para que las máquinas se entiendan entre sí, pues tienen que enviarse valores de unos y ceros. Voltajes presentes o voltajes ausentes. Este lenguaje de máquina resulta ser un lenguaje un poco complicado, ¿no? Resulta ser un lenguaje que pues nosotros podríamos entender si nos ponemos con un papel y un lápiz a revisar, bueno, qué significa este 1, qué significa este 0, lo haríamos pero de manera muy lenta, podríamos entender a la máquina de manera muy lenta, y la máquina se mueve muy rápido, ¿no? Es demasiado rápida y nos gana. Entonces, para dejar que la máquina realice su labor con su velocidad habitual, nosotros podemos comunicarnos con la máquina utilizando algo que se llama el lenguaje de programación. Los lenguajes de programación van a permitir entonces que yo me comunique desde el punto de vista de la comunicación humana, me pueda comunicar con la máquina. Voy a colocar aquí algo así como una flecha indicando que ahora ya nos podemos comunicar con las máquinas, ¿sí? Utilizando un lenguaje de programación, ya podemos comunicarnos con las máquinas. ¿Qué pasa con este tipo de comunicación? Pues cuando el lenguaje de programación se acerca más a un lenguaje natural, se acerca más a un lenguaje que es familiar para la persona, para el humano natural. Cuando el lenguaje de programación es sencillo o se acerca más a una comunicación de lenguaje natural, decimos que es un lenguaje de alto nivel, ¿listo? Entonces aquí decimos alto nivel. Cuando el lenguaje de programación se acerca más al estilo de comunicación de una máquina o un lenguaje de máquina, decimos que es de bajo nivel, ¿vale? No tiene nada que ver con que yo sea más experto en un lenguaje de programación que en otro, sino con el acercamiento hacia el lenguaje natural o al lenguaje humano. Entonces decimos que un lenguaje de programación que sea sencillo de entender, un lenguaje de programación que sea fácil para entender en un lenguaje natural o se acerque al lenguaje humano, decimos que es un lenguaje de alto nivel. Python es un lenguaje de muy alto nivel. Es muy sencillo de entender. Dentro de los lenguajes de máquina de bajo nivel podríamos mencionar Assembler, tal vez es un lenguaje que se acerca mucho al bajo nivel. El lenguaje de máquina es totalmente el más de bajo nivel que podríamos decir que existe o que tenemos actualmente, ¿sí? Vamos a hablar de Python. Python se encuentra en un alto nivel de comunicación. Para poder desempeñarnos en este lenguaje de programación, nosotros podemos tener diferentes herramientas. Podemos hacerlo en nuestro computador o podemos hacerlo de manera remota. ¿Cuál es la idea? Pues generalmente cuando nosotros tenemos un lenguaje, lo que queremos hacer es comunicarnos, hacer escritura, ¿no? Escribir en ese lenguaje. Si yo tengo aquí una carta, un papel, yo quiero empezar a escribir dentro de ese papel, hacer una escritura, pero para que la otra persona me entienda, esa escritura tiene que ser coherente, tiene que cumplir con unos criterios de sintaxis, de gramática, de palabras que tengamos en común. Pero nosotros en Python podemos escribir este lenguaje, podemos realizar la escritura de este lenguaje de dos puntos de vista, de manera local en nuestro computador, ¿sí? En el PC, o de manera remota, accediendo a páginas de Internet, ¿sí? Podemos utilizar o escribir líneas de código dentro de nuestro computador o en línea, ¿de acuerdo? Podemos escribir esto. Si lo vamos a hacer en nuestro computador, necesitaremos hacer algunas instalaciones. Necesitamos instalar, primero que todo, instalar el lenguaje de programación, instalar Python, ¿cierto? Necesitaremos instalar Python si queremos trabajar en nuestro computador. Puede que yo no tenga tanta experiencia en el uso de Python, entonces puedo recurrir a algo que se llama un entorno de desarrollo o un entorno de edición o un IDE. ¿Sí? Hay muchos conocidos, alguno puede haber conocido algo así como PyCharm, ¿sí? Otro puede haber conocido algo así como Visual Studio Code, otro pudo haber conocido, bueno, hay muchos, ahorita no me llegan a la mente, pero hay muchos IDEs que nos van a permitir
realizar escritura en Python. Pero también, si yo tengo experiencia en Python, solamente instalando Python en mi computador y sin utilizar ninguno de estos entornos, puedo realizar programas en Python, ¿cierto? En la web, pues en la web tengo páginas de internet que me van a permitir o me van a facilitar hacer escritura en Python y van a realizar esta ejecución. ¿Cómo se ejecuta Python o cómo se ejecuta un lenguaje de programación? Se ejecuta sobre la terminal. Vamos a tener los lenguajes de programación, se van a ejecutar sobre la terminal. Entonces, todo programa que nosotros hagamos, todo programa que nosotros hagamos se va a ejecutar en la terminal. O en nuestro caso podríamos decir que en la línea de comandos, también lo llamamos el shell, ¿se acuerdan? También lo llamamos el shell. Entonces, en esta sección es donde se van a ejecutar nuestros programas en Python. Es decir, que si yo llego y digo Windows R, CMD y abro esto, es en esta ventanita donde se va a ejecutar Python, ¿sí? Esta ventanita se puede emular cuando yo utilizo la web para hacer código en Python. Esta ventanita se puede emular. La misma web la emula. Las mismas páginas web muestran una consola o una terminal o una línea de comandos donde se vea esa ejecución, ¿sí? Aquí, pues nosotros lo vamos a ver en la misma terminal, si nosotros solo estamos usando Python, o lo podemos ver en el mismo entorno de desarrollo. Si nosotros estamos utilizando alguno de los editores, de los entornos de desarrollo, podemos verlo, ahí mismo podemos ver esa ventana de terminal, ¿listo? Por ahora voy a iniciar hablando de Python utilizando estos recursos que nos da la web, que nos da la internet, ¿sí? Yo les había pedido el favor en la clase anterior que, no sé si estoy mal, espero que no, que se habilitaran una cuenta en Replit, que tuvieran una cuenta en Replit, ¿sí? Resulta que Replit nos va a permitir crear código en Python. Si ustedes crearon una cuenta en Replit, tal vez vean una página parecida a esta que está acá, ¿sí? Tal vez puedan ver esta página que tenemos acá. No sé si alguien no la ve, por favor me comenta, o no la tiene de manera similar, por favor me comenta. Octavio, pseudocódigo, sí, es correcto. El pseudocódigo es como esa manera en que tratan de enseñarme un lenguaje de programación. Cuando ¿me escuchan, por favor? Sí, señor. ¿Sí? Gracias. Para pasar de un algoritmo a un lenguaje de programación, entonces se utiliza el pseudocódigo, ¿vale? Se utiliza el pseudocódigo. Creo que está molestando Big Blue Button, ¿cierto? Permítanme entonces, escribo. Permítanme un segundo, por favor. En este momento no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor, no está compartiendo. Vale, permítanme un segundo, por favor. Bien, ya regresé. Estaba colocando aquí el informe en el grupo de docentes. A ver si me colaboran revisando esto. Entonces, voy a seguir aquí con la página. Miren, replit.com. Voy a copiar esta página y voy a pegarla aquí en el chat. Aquí ya pegué el acceso, ¿no? El nombre de la página lo envié anteriormente. Entonces, realicemos una entrada a esta página de Replit y lo que vamos a hacer es empezar a crear código o a escribir código utilizando Replit. ¿Listo? Para esto, mientras ustedes van teniendo su cuenta y toda esta cuestión, voy a ir hablando un poquito acerca de conceptos básicos de programación, con respecto a los algoritmos, con respecto a conceptos previos de programación. Voy a usar
aquí nuestro módulo. Para ello voy a usar nuestro módulo. Entonces, en el módulo resulta que nos hablan inicialmente de una división numérica. La base de la programación son las matemáticas, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que el lenguaje de máquina que yo les comenté acá, el lenguaje de máquina va a utilizar un sistema de numeración que se llama un sistema de numeración binario. El lenguaje de máquina usa unos y ceros. Su numeración se basa solo en dos dígitos, en dos números. El lenguaje de máquina se va a comunicar utilizando esos dos caracteres, esos 1 o 0. El lenguaje natural, para el lenguaje natural tenemos muchos caracteres y muchos medios de comunicación y toda esta cuestión, ¿no? En el lenguaje natural no solo usamos letras, usamos también un sistema numérico decimal. Entonces, es más fácil tener comunicación en el lenguaje natural. En el lenguaje de máquina tenemos una comunicación más sesgada, pero también en el lenguaje de máquina se pueden hacer operaciones, así como en cualquier otro lenguaje, se pueden hacer operaciones matemáticas o se pueden expresar ideas en cuanto a órdenes, se pueden expresar órdenes. Lo primero que nos muestra el módulo es una segmentación de números, los números naturales, los números enteros, los números reales. Vamos a decir que aquí en programación nos van a interesar dentro de toda la división de números, dentro de la clasificación, nos van a interesar los números enteros y los números reales. Los números enteros, pues, van a ser números que no tienen punto decimal y los números incluso que pueden ser negativos. Y estos números enteros se pueden representar en el sistema numérico binario, es decir, se pueden representar en un lenguaje de máquina como unos y ceros. A este proceso se le llama una conversión numérica. Puedo pasar de un sistema numérico en base 10, un sistema numérico decimal, a un sistema numérico en base 2 o un sistema numérico binario. Todos los números enteros, reales, todos los números se pueden pasar a un sistema numérico binario, ¿sí? Pero nosotros, desde el punto de vista de la programación, vamos a entender que que el lenguaje de programación va a discriminar entre todos los números, va a discriminar de dos tipos de números. Primero, los números enteros. Vamos a hablar en el lenguaje de programación vamos a tener en cuenta los números enteros y en el lenguaje de programación vamos a tener en cuenta los números reales. ¿Cuáles son los números reales? Los que tienen punto decimal. Se les llama números reales o de coma flotante o punto flotante. Vamos a llamarlos así, reales, flotantes o números con punto decimal, ¿vale? Así de sencillo vamos a empezar a hablar de eso. Bueno, en el módulo nos habla de una norma, la norma IEEE 754 o IEEE 754. Esta norma es la norma que utilizan las computadoras, las máquinas, para almacenar, para guardar los números que tienen punto decimal. Es una norma que utiliza mantisa, exponente y signo. Bueno, para esto debemos conocer un poquito más acerca del sistema de numeración binaria para no meternos en aguas oscuras y profundas. Lo que podemos decir en este momento es que esta norma nos va a permitir almacenar números reales, pero dejémoselo un poquito más a las máquinas por ahora y tengamos en cuenta que dentro del lenguaje de programación vamos a manejar dos tipos de números enteros y números reales. Y tenemos que tener en cuenta, cuando tengamos que discriminarlos, tener en cuenta que estamos manejando un número real, un número entero o un número real, ¿vale? Bueno, y ahí nos habla del ejemplo de cómo almacenar esos números reales. Lo dejo para que, si tienen mayor curiosidad, sigan indagando en esta parte. Por ahora, ¿qué podemos decir? Tenemos un lenguaje de programación de alto nivel que se llama Python. ¿No? Tenemos un lenguaje de programación de alto nivel que se llama Python. Podemos trabajarlo de manera local en nuestro computador o podemos trabajarlo de manera remota en una página web. Lo que vamos a hacer inicialmente es trabajarlo en una página web y toda la ejecución, el desempeño de ese programa que nosotros veamos, que nosotros escribamos, lo vamos a ver en la terminal o línea de comandos, ¿sí? Y que dentro de nuestro lenguaje de programación, el que vamos a estar aprendiendo, vamos a tener que discriminar entre números enteros y números reales, o entre números enteros y números flotantes. Podemos llamarlos números reales, flotantes o con punto decimal. Entonces, cuando nosotros definamos un número en nuestro lenguaje de programación, podemos saber si está guardado como un número entero o como un número real. ¿Vale? Permítanme un segundo, aquí voy a mencionar. Antes de continuar con esta parte, quisiera comentarles que para apertura en nuestro código de programación o en la lógica de programación, generalmente se suele hablar de algo que son los algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Es una serie de instrucciones dadas de manera ordenada. Generalmente, para entender un algoritmo, podríamos decir que un algoritmo debe cumplir con 3 requisitos. Primero, esa instrucción que se da tiene que ser clara, tiene que ser definida, una instrucción objetiva. Por ejemplo, si yo llego y le digo a mi hijo, tome la harina, tome el agua y revuélvala hasta que tenga una masa consistente. Entonces mi hijo pues va a decir, bueno, papá, primero que toques una masa consistente, o él puede empezar a hacer la tarea, pero no va a saber cuándo terminarla, ¿cierto? Mientras que si yo le digo, tome la harina, tome el agua, revuélvala durante 5 segundos, ya le estoy dando un valor limitado, ya le estoy dando una orden objetiva que tiene una finalización.
sabe cuándo termina la orden, él sabe en qué momento se ha realizado la orden, ¿cierto? De hecho, esto es lo que pasa con los algoritmos o las instrucciones que tenemos que darle al computador. El computador debe saber cuándo se ha terminado, se ha ejecutado esa orden, o nosotros decirle al computador de manera tal, una orden de manera tal que se sepa cuándo se realizó esa instrucción. Entonces, primero que todo, el algoritmo es una serie de pasos. Cada uno de esos pasos debe ser claro y objetivo, debe ser finito y debe ser ordenado. Cada uno de los pasos debe ser ordenado. Algo que les voy a dejar de pronto para que vayan realizando de manera alternativa es el siguiente acertijo. Por ejemplo, imaginemos que este acertijo, ¿por qué lo dejo? Porque resulta que su solución lleva la consecución de un algoritmo, ¿sí? Cuando usted encuentra la solución, puede definir esa solución como un conjunto de pasos. Permítanme un segundo, les digo lo siguiente. Imaginen que tenemos, en este momento tenemos, voy a hacerlo por aquí con dibujitos. Ahora aquí. Usemos dibujos, ¿listo? Imaginemos por un momento, déjenme ver si encuentro algún recipiente. O bueno, algo que parezca como un recipiente. Digamos que aquí tenemos un recipiente y el acertijo dice lo siguiente: en este recipiente podemos almacenar cualquier cantidad de líquido, jugo, digamos que aquí tenemos jugo y tenemos gran cantidad de jugo, pero también contamos con otros dos recipientes, ¿de acuerdo? Otros dos recipientes un poco más pequeños. Vamos a ver qué imagen se parece a un recipiente. Vamos a ver. Saquemos una imagen parecida a un... digamos que sea como un estilo de copa. Aquí quedó un poquito fea la imagen, no me gustó, esta no me gustó. Entonces tenemos dos recipientes y estos recipientes no tienen ninguna marca. En estos recipientes podríamos decir que no hay marcas, que no hay manera de saber cuánto contienen, pero lo que sí puedo decir es que tienen un tamaño límite, ¿vale? Tienen un tamaño límite. Entonces tenemos, primero que todo, un recipiente de, voy a colocarlo por acá, 5 centímetros cúbicos y otro recipiente de 3 centímetros cúbicos, ¿vale? Tenemos estos dos recipientes, uno de 5 centímetros cúbicos y otro de 3 centímetros cúbicos. Estos recipientes están vacíos y tenemos un recipiente donde hay cualquier cantidad de líquido y el problema consiste en obtener 4 centímetros cúbicos. La cuestión es que yo no tengo ningún indicador de medida, ningún instrumento que me permita medir cuánto podemos obtener exactamente de 4 centímetros cúbicos. Es decir, que yo no podría simplemente tomar el recipiente de 5 centímetros cúbicos y llenarlo diciendo que tengo efectivamente 4 centímetros cúbicos, porque no tengo la certeza de que estén esos 4 centímetros cúbicos. Puede que tenga 4.5, 3.9 centímetros cúbicos, ¿no? La idea es que necesito obtener 4 centímetros cúbicos exactos. No tengo ningún otro instrumento de medida, solo cuento con estos dos recipientes. O sea que solo puedo llenarlos o vaciarlos. Y a partir de esa premisa, pues puedo empezar a construir una serie de pasos que me lleven finalmente a obtener 4 centímetros cúbicos. Por ejemplo, el primer paso, podríamos decir que el paso número 1 sea llenar el recipiente que puede contener los 5 centímetros cúbicos, llenarlo completamente. Entonces ya sabemos que aquí hay 5 centímetros cúbicos. Paso 1, ya llenamos el recipiente de 5 centímetros cúbicos. El siguiente paso puede ser tomar de ese recipiente de 5 centímetros cúbicos y llenar el recipiente de 3 centímetros cúbicos. Si nosotros hacemos ese procedimiento, si tomamos esos 5 y se los pasamos al recipiente de 3 centímetros cúbicos, llenándolo por completo, podemos decir que en el recipiente de 5 centímetros cúbicos ya tenemos 2 centímetros cúbicos. Con seguridad podríamos asegurar eso, que yo ya tengo aquí 2 centímetros cúbicos. Algo que podría hacer es tomar estos 3 centímetros cúbicos y luego vaciarlos en el recipiente grande, el que puede almacenar cualquier cantidad de líquido. O sea, ya tengo mi recipiente de 3 centímetros cúbicos completamente vacío, tengo mi recipiente de 5 centímetros cúbicos donde tengo asegurado que hay 2 centímetros cúbicos de jugo y esos 2 centímetros cúbicos de jugo los puedo pasar al recipiente de 3 centímetros cúbicos. O sea, el recipiente de 5 centímetros quedaría vacío y el recipiente de 3 centímetros tendría contenido 2 centímetros cúbicos, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues puedo volver a llenar el recipiente de 5 centímetros cúbicos. Lleno el recipiente de 5 centímetros cúbicos y todo ese contenido lo paso, o bueno, el contenido que pueda de esos 5 centímetros cúbicos lo paso al contenido de 3 centímetros cúbicos. Como en el de 3 centímetros cúbicos habían 2, pues solo puedo llenarlo con 1 centímetro cúbico o quitándole 1 centímetro cúbico al de 5 centímetros, ¿vale? De esta manera ya podría decir que tengo 4 centímetros cúbicos en este recipiente. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas, o mejor dicho, la solución de todo este acertijo llevó una serie de tareas paso a paso procedimentales. Entonces, paso 1, llenar el recipiente de 5 centímetros. Paso 2, con el de 5 centímetros pasarlo al de 3. Paso 3, vaciar el de 3. Paso 4, pasar el de 5 o el contenido que hay en el de 5 al de 3. Paso 4, así cada uno de estos pasos es muy claro.
es objetivo, es medible, sabemos cuándo se termina, es finito y es ordenado, ¿sí? Entonces, cumplir con estas condiciones. Instrucciones claras, instrucciones ordenadas, instrucciones finitas, es decir, que tengan un fin. ¿Listo? Estas tres condiciones debe cumplir el algoritmo. Para realizar este algoritmo, acercarnos un poco más a un sistema de programación, algo que podemos hacer es darle nombres a cada uno de los recipientes, ¿sí? Entonces decir que en este recipiente es el recipiente C, este recipiente es el recipiente A y este recipiente es el recipiente B. Aquí estoy permitiendo que cada uno de los recipientes almacene una cierta cantidad. Cada recipiente va a tener la capacidad, la posibilidad de guardar una cierta cantidad. Con respecto al recipiente C, pues la cantidad puede ser cualquiera, ¿sí? No tenemos límite en esa cantidad. Con respecto a los recipientes A y B, tenemos un límite de colocarle valor, ¿cierto? De colocarle una cantidad de jugo. A, este, a esta denominación la vamos a llamar variables. En el momento en el que nosotros le demos nombre a los recipientes que vamos a utilizar en un sistema, en el lenguaje de programación, lo vamos a llamar variables, ¿de acuerdo? Resulta que aquí en este problema, las variables estaban guardando valores que en este caso, para este problema, son valores enteros. Mire que en ningún momento los recipientes almacenaron 5.5 centímetros o 3.5 o 2.5 o 0.5, no, todos los valores fueron enteros, ¿no? Para las variables, los valores A y B, o los recipientes A y B almacenaron valores enteros. Pero también podemos tener casos en los que los recipientes o las variables almacenen valores que no son enteros, valores reales o números reales o valores que son flotantes o de punto flotante, ¿sí? Por ahora, en este caso, tenemos esta situación. Voy a dejarles algo para que realicen en la comodidad de sus hogares, si a lo largo del día tienen la posibilidad de realizarlo. Voy a dejarles este acertijo. Imaginemos que el recipiente C tiene la posibilidad, o bueno, tiene contenido. Digamos que ya no es un recipiente de jugo, sino que es un recipiente de gasolina. ¿Listo? Son recipientes de gasolina. Y resulta que el recipiente C, en esta ocasión, tiene almacenados 12 galones de gasolina. ¿Vale? Aquí el recipiente C está lleno. Los recipientes A y B están vacíos. ¿Vale? Están completamente vacíos. Vamos a colocar aquí y por acá. Tenemos los recipientes A y B están vacíos. ¿Qué pasa con el recipiente A? El recipiente A puede almacenar 7 galones, puede almacenar, pero está vacío, ¿no? Y el recipiente B puede almacenar 5 galones. ¿Listo? Tenemos en el recipiente C 12 galones, totalmente llenos. El recipiente C está totalmente lleno y hay 12 galones. En el recipiente A podemos almacenar 7 galones, en el recipiente B podemos almacenar 5 galones, pero esos recipientes están vacíos. El problema consiste en cómo obtener dos partes iguales de gasolina. Tenemos 12 galones. ¿Cómo podemos obtener dos partes iguales de gasolina? ¿Sí? Entonces eso me lleva a pensar, dos partes iguales de 12 galones debería partirlo en dos, ¿cierto? Dos partes iguales. O sea, ¿cómo hago para obtener 6 galones por un recipiente y 6 galones en otro recipiente? Evidentemente no puedo utilizar el recipiente B para almacenar 6 galones, pero lo puedo utilizar para ir midiendo cuando tenga que medir 5 galones, irlos midiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtener dos partes iguales de todos estos 12 galones que tenemos acá? Esto se los dejo así como de tarea. Y la idea fundamental es poder describir paso a paso 1 qué hacemos, paso 2 qué hacemos, paso a paso lo que debemos hacer para realizar la solución de ese acertijo, ¿listo? De este pequeño acertijo. Y cuando ya hayan terminado este acertijo, lo hayan definido por pasos, esos pasos son un algoritmo, ¿listo? Han creado ustedes un algoritmo. Entonces, algoritmo es básicamente decirle a la máquina de manera ordenada, realice esta instrucción, luego esta instrucción, luego esta instrucción, ¿listo? Eso es lo que va a hacer el algoritmo. Y eso nos va a ayudar en nuestro lenguaje de programación. Voy a revisar el chat, permítanme. Paso por el chat. ¿Cómo se llama la página en la que nos registramos? Replit. Hay que crear cuenta, sí, es correcto. Vamos a crear una cuenta. ¿Cómo cambió el idioma de la página a español? ¿Cómo cambió? Bueno, para que vamos a ver por acá. Vámonos por acá. Vamos a acostumbrarnos por ahora a tratar de manejar inglés. Cuando tengamos que manejar inglés, si necesitamos el traductor, no teman usar el traductor, porque esto pues nos va a ayudar a entender el inglés. ¿Listo? No nacimos aprendiendo inglés. Si hubiéramos nacido allá en Estados Unidos, seguramente sí, nos hubiéramos acostumbrado al inglés, pero ahorita pues necesitamos conocer un poquito más del inglés, ¿no? Entonces, no teman abrir un traductor. Si necesitan hacer la traducción, pues pueden hacerlo directamente con el traductor que les da Google. Por ahora, si hay alguna palabra que no reconozcan, no les dé miedo usar ese traductor, ¿listo? Por ahora, no me he preocupado por mirar cómo cambiarle la configuración de idioma. Entonces, pero déjenme ver si podemos hacerlo por acá, por el perfil. Déjenme ver. Editar, no.
Muy seguramente, si su merced pregunta en Google, pueden darle la ayuda de cómo configurar, cómo cambiar la configuración de idioma. ¿Listo? Por ahora, quiero comentarles lo siguiente. En la página de Replit, ¿sí? Vamos a tener nuestra cuenta. Vamos a tener aquí nuestra cuenta. Por ahora, mientras aprendemos a desempeñarnos mejor en la página de Replit, algo que podemos hacer es irnos a crear un Replit, crear un proyecto. Vamos a empezar por crear un proyecto. Démosle crear un Replit. Resulta que Replit tiene la posibilidad de manejar muchos lenguajes de programación. Python, HTML, C++, Node, Java. Podemos hablar de muchos lenguajes de programación en Replit, ¿sí? El que nosotros vamos a utilizar en este momento es Python. Entonces, aquí donde dice template es plantilla, donde dice template o plantilla, nosotros vamos a seleccionar el lenguaje Python, ¿listo? Vamos a decir que queremos hacer una programación en Python. Al lado derecho aparece el título de nuestro proyecto. Entonces, aquí yo voy a colocarle el nombre de nuestro curso. Voy a llamarlo Python 101. Cuando uno habla de 101, generalmente esto es como una alusión a la manera de estudio en Estados Unidos. Los cursos iniciales se mencionan con 101. 101 es el curso básico, pues, el inicial, ¿sí? Entonces, voy a decir que este es nuestro curso de Python 101, ¿vale? Propietario César Quintero, esto va a ser público y simplemente voy a Profesor, darle... qué pena que le interrumpa. Es que varios nos perdimos donde entró aquí a template. Claro, déjeme ver en dónde... Yo le estoy cacharreando, no veo dónde cambiar el idioma. Ah, ok. Clic contrario en cualquier parte de la página y le das traducir página. Clic izquierdo, hay una parte donde dice traducir al español. Por ahora, si quieren, yo les voy dando algunos pinitos. Si la pueden manejar en inglés, mucho mejor. Si tratan de arriesgarse a manejarla en inglés, muchísimo mejor, porque nos obliga a aprender a comunicarnos, a aprender estas palabras en inglés, ¿no? Pero si no, no. Si ve que no, que le queda más fácil hacerlo en español, hágalo, no se preocupe, de una. Hágalo, sin problemas. Sin mente como el demente. Entonces, ponle cuidado. Cuando yo le di, voy a salirme de esto. Cuando yo le di aquí en crear template, en crear Replit, aquí en este más, ¿sí? Se me desplegó esa ventanita. Entonces, si usted quiere darle en crear Replit, o miren, aquí en la esquina superior derecha, es decir, por acá, está también ese símbolo de más. Puede darle en este más o puede darle en este más que está acá, ¿sí? En cualquiera de los dos le va a desplegar esta ventana que ustedes ven acá que se llama crear un Replit. Crear Repl es como, son palabras que en inglés significan leer, read, ¿sí? Editar, imprimir, print, y hacer como un ciclo, loop en inglés. Repeat significa eso. Por ahora, pues bueno, ya volveremos a recordarlo cuando vayamos a tomar o hablar de programación, puede ser en la parte de bases de datos. Bueno, ya hablaremos, volveremos a tocar este tema. Entonces, le damos crear un Replit y aquí seleccionamos en el template, miren donde dice template, que es plantilla, template o plantilla, seleccionamos Python, simplemente seleccionamos Python y automáticamente ya nos elige el idioma y nos salta a la página de título. Aquí yo le puedo dar el título, puedo escribir el título que yo quiera. Él me sugiere un título que dice Purple Grandiose Computer Animation, pero yo le voy a colocar Python 101, porque es el nombre de mi proyecto. Es el día que ellos quieran hacer su proyecto, pues ellos le colocarán su nombre. Yo por ahora quiero dejarle el nombre de mi proyecto Python 101. ¿Listo? Por ahora voy a colocar raya al piso para separar lo que es las palabras que vengan separadas, ¿sí? Voy a colocar raya al piso, Python, raya al piso 101. Ese es el título de mi proyecto, ¿vale? Entonces tengo acá Python 101 y le voy a decir crear Replit. Simplemente le doy crear Replit y listo. ¿Vale? Si hay alguien que quedó atrasado, por favor me cuenta. Vamos a ver cómo estamos por acá. En la creación sale debajo del título, sale público, no sale el nombre. Sale público en su parte. Ah, bueno, no pasa nada, no implica nada. Pero sí cree, por favor, una cuenta para que le salga su nombre. Profe, no me aparece owner en la creación del Replit. ¿Es normal? Owner. Ah, no se preocupe. Ya es porque yo tengo la cuenta que yo creé. Fue una cuenta para estudio, una cuenta universitaria para estudiar. Entonces ahí me aparece owner. Cuando ustedes creen su cuenta, si le asignan que es una cuenta para estudiante, para empezar a estudiar, bueno, no se preocupen, ahí van a tener su cuenta. O si lo van a hacer como freelance o como tutores, les va a dar su cuenta. Yo la creé como tutor. Muy seguramente por eso me aparece aquí owner, pero si no le aparece, no se preocupe. Lo importante es que el código que hagamos le quede guardado en su cuenta, ¿listo? Para que después pueda estudiar. Profe, no me aparece owner debajo del título, exacto, tengo la misma duda. Profe, a mí no me aparece owner, deben crear la cuenta como estudiante, no me aparece, listo. Déjenme ver si yo haciéndolo acá de manera incógnita, de modo incógnito, me suscribo, digamos que utilicemos una cuenta de Google.
Vamos a ver. Siguiente, vamos a ver si me deja realizar mi cuenta. Bueno, aquí ya me pide verificar en mi teléfono, no lo tengo por acá cerca. A propósito, tengo que ir por mi teléfono y ya continuamos con la verificación de esta cuenta. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, permítanme un segundo, reviso aquí en mi teléfono. Permítanme un segundo, por favor. Realizamos ya la verificación. En 2 pasos. Vamos. Y nos vamos a esta cuenta. Bueno, no me ha llegado aquí la notificación. Bueno, no sé qué pasó con mi teléfono, me disculpan, no me ha llegado la notificación, pero, bueno, ya acaba de llegar, parece que acaba de llegar. Entonces simplemente le doy la notificación de que sí soy yo tratando de ingresar, se me crea esta cuenta, creo que no había creado cuenta acá, sí, ya creé cuenta acá, bueno, lástima, porque quería mostrarles qué pasaba si yo le daba nuevo Replit, pero no me aparecía propietario, no, ya he creado cuenta con este correo, qué pena con ustedes, pero no se preocupen, si no les llega a aparecer ahí, simplemente ustedes le dan crear Replit, démosle crear Replit y miremos qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que se nos despliega? Esta parte es la que vamos a empezar a utilizar, nuestra sección útil, ¿listo? No me aparece el nombre, se lo publico, profe, nuevamente. ¿Qué significan las siglas Replit? Read, print, edit, loop, ¿no? Replit. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, si hay más preguntas, con mucho gusto. Si hay más preguntas, adelante. Resulta que se nos abre esta ventana que está aquí. ¿Listo? Nosotros vamos a utilizar esta paginita que está en blanco. Acá es donde vamos a empezar a escribir todo nuestro código en Python. ¿Listo? Esto que ven ustedes acá, esto es lo que vamos a utilizar para escribir todo nuestro código en Python. ¿Cómo se llama ese código o cómo se llama ese archivo? Se llama main.py. PY algunas veces la llaman .py, pero pues como yo nací en Chipchombia, yo soy más rolo que... Entonces yo pues simplemente le digo PY, pero si usted quiere le puede decir extensión .py o simplemente una extensión en Python, ¿listo? Esta extensión .py es la que me va a dar a entender que estoy utilizando archivos en Python o que estoy creando archivos en Python, ¿listo? Este es un archivo en Python, entonces tenemos aquí un archivo en Python. Estaba mirando aquí la respuesta que me dan para que no se me desconecte. Entonces, este es un archivo en Python, ¿sí? Y vamos a empezar a acostumbrarnos de la siguiente forma. Los archivos de ejecución principal los vamos a llamar el main, pero también podemos crear otros archivos con otro nombre, ¿de acuerdo? Lo importante por ahora es que entendamos que la extensión .py es una extensión en Python, ¿vale? Cuando nosotros escribamos aquí cualquier línea de código, cuando escribamos cualquier línea de código, vamos a someter la ejecución, vamos a decir que ese programa que nosotros escribamos se ejecute. Y eso lo podemos hacer con el link que aparece en la parte de arriba, donde dice run. Y ese run, cuando yo ubico el mouse ahí arriba, me aparecen unas teclas de acceso rápido que es control enter. O sea, yo puedo digitar aquí run con el mouse, darle clic a run, o puedo también darle control enter o digitar control enter estando aquí en mi línea de código o en mi código que tengo aquí escrito, ¿no? En mi código de programación. Y la ejecución se va a ver aquí, en la sección que está al lado izquierdo, donde dice consola, ahí se va a ver la ejecución, ¿de acuerdo? También vamos a utilizar el shell, que vamos a ver en la medida que vayamos avanzando progresivamente. Vamos a ver qué es el shell, cómo utilizarlo. ¿Listo por ahora? Nos vamos a la consola. Cuando ejecutemos unas líneas de código acá, vamos a ver el resultado en la consola. Si yo coloco o escribo acá algo que no es entendible para Python, por ejemplo, Python no entiende la palabra línea. Miren que este archivo tiene extensión .py, significa que lo que yo vaya a escribir acá debe ser entendible por Python. Pero resulta que escribí la palabra línea, esa la entiendo, yo sé que es una línea, pero Python no la entiende.
Cuando yo ubico el mouse encima de la palabra línea, me aparece ahí que me dice una expresión que dice no está definida el nombre de línea. El nombre de línea no está definido. Para Python, esto es un error y lo simboliza o lo representa subrayándolo en rojo, ese error lo subraya en rojo. ¿Qué pasa si yo envío ese código, ese error, lo envío a ejecución? ¿Qué tal si yo llego y le digo, bueno, quiero ver la ejecución de esas líneas que están ahí? Resulta que en la consola me van a aparecer unas letras en rojo diciéndome que eso es un error, ¿sí? Entonces me muestra diciéndome que hay un error de nombre. Name error. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos de error, ¿listo? El primer error con el que nos vamos a encontrar aquí en esta situación es con name error. Name error hace referencia a un error por nombre, ¿sí? Línea, él lo toma como si fuera una variable, así como nosotros estábamos haciéndolo en nuestro algoritmo. Estamos colocando nombres de variables, la variable C, la variable A, la variable B. Él piensa que hay una variable que yo le coloqué el nombre de línea, ¿sí? Pero como no le he asignado valores, no he empezado por darle valores o decirle, mire, quiero que en línea se almacene este valor, entonces él lo toma como un error, ¿sí? Por ahora, línea, que es un nombre, tiene un carácter especial, que es la I tildada, ¿listo? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que las cartas que le escribamos a Python, es decir, todo el lenguaje que nosotros vayamos a utilizar, todo este código, lo vamos a utilizar sin caracteres especiales. Entonces, no letras tildadas, no tildes. Vamos a procurar no colocar espacios entre palabras, no espacios. Bueno, ya hablaremos de esto. Por ahora, vayamos con no tildes. ¿Listo? Todo lo que escribamos aquí en código no va a tener tildes. ¿Listo? Y tampoco no virgulillas, o mejor dicho, no la ñ. No vamos a utilizar la letra ñ. ¿Listo? En lo que nosotros escribamos acá. Vamos a tener, sí, palabras reservadas. ¿Listo? Palabras que las va a entender Python. Vamos a empezar con algunas palabras. Por ejemplo, print. Vamos a hablar de las palabras print, vamos a hablar de las palabras input, vamos a hablar de las palabras int, las palabras float, vamos a hablar de las palabras, str o string, y vamos a hablar de las palabras bool. ¿Listo? Vamos a iniciar con esta creo que la voy a dejar de últimas. La voy a dejar de últimas. Vamos a empezar hablando de estas palabras que está aquí, de hecho, Bien, estas son palabras que Python entiende. Todas estas palabras Python las entiende. Pero no solo basta con entender una palabra. Es decir, no solo con saber que yes significa sí en inglés, yo ya puedo decir que hablo inglés, ¿no? No solo con escribir palabras que Python entiende, ya podría decir que escribí un lenguaje en Python, ¿no? Tengo que escribirlas correctamente dentro de una estructura gramatical. A eso se le llama darle una sintaxis correcta, escribirlos correctamente en una sintaxis. Si yo le doy ejecutar a todas estas palabras, que efectivamente son palabras de Python, que Python entiende, si yo le doy ejecutar a todas esas palabras, pues bueno, él puede que las entienda, pero no desempeña o no realiza la tarea que yo quiero que realice. Por ahora no me dice qué tarea realizar, dice el programa, no me dice qué tarea realizar, sé que estas palabras las entiendo, pero no sé qué hacer todavía, ¿sí? Entonces nos vamos a ir con cada una de estas palabras. Voy antes de pasar a las palabras, voy al chat. Main.py no le sale. Espero que ya le haya salido. Por favor, me avisa. Si hay inquietudes, por favor, activen su micrófono, me dicen, porque yo voy avanzando y no quiero que se queden atrasados. Sandra, adelante. Profe, qué pena. Una pregunta. Sí, el primer archivo que sale es nampi.python. ¿Ese nombre uno lo puede cambiar o ese ya es por defecto el primer archivo que sale? Este que sale main.py, ¿sí? Sí. Ese, su merced puede crear más archivos, ¿sí? Este sale por defecto, sí, efectivamente sale por defecto. Podemos crear más archivos, pero esa ejecución de los archivos no la vamos a ver en consola. Por ahora, para ver la ejecución en consola, podemos utilizar todo lo que escribamos aquí en main, ¿listo? En main.py. Cuando nosotros vayamos a crear otro archivo, vamos a utilizar este link que está aquí, este que dice New File. Si nosotros le damos clic aquí, se nos va a abrir una nueva ventana y nosotros podemos darle el nombre a esa nueva ventana. Le doy el nombre a esa nueva ventana, aquí sale un descriptor, miren, si yo le doy acá, me sale esta ventanita y aquí puedo colocarle el nombre al archivo, archivo 2, pero con la extensión .py, ¿listo? Le digo archivo2.py, pero bueno, por ahora no lo voy a crear, por ahora simplemente voy a utilizar main.py o main.py para escribir mi código y hacerle ejecución, darle ejecución con run o ejecutar o control enter para ver esos resultados aquí en la consola, ¿listo? Por ahora vamos a hacer eso. ¿Alguien más iba a decir algo? Espero haber solucionado la duda. ¿Alguien más? Sí, profesor, muy buenos días. Buenos días. Profesor, o sea, era como la duda de mi compañera, pero o sea, a mí no me aparece main.py. Ese es un archivo que tú creaste, ¿sí? Y al momento yo lo tengo que crear en Paint, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por eso es que no me sale?
Su merced lo tiene que crear en el repositorio. Por ejemplo, déjeme ver si tengo la ventana abierta todavía. No, ya la cerré. Bueno, su merced lo que puede hacer es, si digamos, se va a Replit, tiene usted un Replit y esta es su primera pantalla, estamos hasta acá, ¿sí? Sí, Listo, listo. Entonces, su merced puede darle aquí a este más o aquí a este más en crear Replit. sí. Le damos crear REPL y ahí es donde seleccionamos el archivo en Python. Aquí tenemos que decirle que queremos seleccionar el archivo en Python. Si no le decimos eso, nos va a crear un archivo en blanco, ¿sí? Tenemos que darle la selección que lo que queremos es un archivo en Python. Cuando ya hayamos seleccionado el archivo en Python, entonces ahí sí le damos el nombre que su merced quiera, y le damos crear REPL. Cuando le damos crear, él automáticamente llega y me entrega esta pantallita. Automáticamente me Sí, entrega. ahí voy, profe. Perfecto. O sea, esta sí se la dio. Y ahí está, en la parte superior, si usted se da cuenta, por aquí es donde está el nombre, main.py. Sí. Y aquí vamos todos, no hemos escrito nada, apenas yo he hablado basura, porque me gusta hablar. Entonces apenas he dado como un preámbulo. No hemos hecho nada, ¿no? Todavía no sé nada. Bueno, profe, ahí estoy como asustada porque todo esto está nuevo para mí, pero ahí vamos. Y eres muy buen profesor, gracias, profe, qué pena. No te preocupes, con mucho gusto, claro que sí. Por ahora vayamos a descanso, ¿listo? Tomémonos 10 minutos, regresamos a las 7:22, ¿vale? Vámonos a descanso y ya continuamos con esto, ¿vale? Vale, continuemos con nuestra clase. Resulta que hasta ahora tenemos nuestro ambiente de trabajo, ¿listo? Hasta ahora estamos empezando a familiarizarnos con nuestro ambiente de trabajo. La idea es que nosotros coloquemos acá en esta parte, en esta sección que dice main.py, coloquemos todo el código de programación en Python, ¿no? A ese código lo vamos a llamar código fuente. A todo lo que nosotros escribamos acá en Python lo vamos a llamar código fuente, ¿vale? Resulta que ese código fuente requiere, primero que todo, de palabras reservadas, palabras en el idioma Python, y tenemos que escribir esas palabras de manera, con una gramática correcta, eso lo vamos a llamar la sintaxis, o bueno, vamos a decir que la construcción de toda la frase o de toda la instrucción lleva una sintaxis adecuada. Si, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, le digo, hijito mío, por favor, ve y lava la loza. Él entiende la instrucción porque yo se la di en español correcto, él entiende cómo viene la instrucción, ¿no? Si yo, en lugar de eso, le digo, la loza, lavar, ve, hijito, él de pronto va a tener conflicto en cuanto al orden de palabras porque no entiende realmente qué fue lo que yo dije, ¿no? Esta es la sintaxis, la manera ordenada de escribir cada instrucción o cada orden. Entonces, primero que todo, tenemos las palabras reservadas en nuestro Python, ¿no? Y resulta que la primera palabra que vamos a aprender en Python es print, ¿listo? Es la primera palabra que vamos a utilizar. Todas estas palabras reservadas que utilizamos en Python, puede que yo en algún momento no las llame palabras reservadas, sino que las llame funciones, ¿listo? Entonces voy a hablar de una función en Python, función o palabra reservada, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la función print. Voy a hablar de la función print. Bueno, antes de pasar a la función print, les voy a comentar un poquito acerca de la sintaxis, es decir, de la manera como se deben escribir casi todas las palabras o las funciones. Una función viene con su nombre de función, viene el nombre de la función, y luego abro paréntesis para colocar adentro de la función lo que quiero hacer. Lo que va dentro de la función se llama argumento. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrarnos con esta estructura de sintaxis de manera general. El nombre de la función viene a ser una palabra reservada en Python. Aquí en la función tenemos una palabra reservada en Python. En argumento no necesariamente puede ir una palabra reservada, puede ir un número, pueden ir palabras que yo quiera colocar, o pueden ir también palabras reservadas, pero con la misma estructura que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura principal, vamos. La palabra reservada y adentro del argumento, ¿listo? Vámonos entonces con la primera palabra reservada. Vamos a aprender la primera palabra reservada, que es print. Colocamos print y abrimos paréntesis. Acuérdense, esta es la sintaxis. La palabra reservada, que es la función, luego el paréntesis. Y adentro del paréntesis va el argumento. ¿Qué colocamos de argumento acá? Resulta que print es una instrucción que le permite a este código fuente mostrar algo en la consola, que se vea algo, que se muestre algo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo coloqué aquí una lista hace unos momentos? Coloqué aquí un listado de palabras reservadas, int, float, coloqué aquí un conjunto de palabras reservadas, pero esas no me generaron ningún error en el momento de la ejecución, pero igual no me mostraron nada en la consola, no me mostraron absolutamente nada. Si yo lo que quiero ver es que cuando la persona ejecute el código de programación que yo le entrego, por ejemplo, permítanme, voy a mi escritorio. Si voy a mi escritorio y llego y le doy doble clic a Zoom, si yo ejecuto Zoom, pues yo espero que Zoom se abra y se empiece a ejecutar, ¿cierto? Asimismo, cuando yo creo un programa y le doy ejecutar a ese programa, yo espero que él despliegue algo que le indique o me indique como usuario qué debo hacer.
cuál es mi tarea, cuál es mi responsabilidad. Entonces, por ahora, lo que hace print es mostrarle algo al usuario. Cuando él ejecute, el usuario me refiero, ejecute un programa que se llama main.py, él va a ver algo en su computador, que es lo que aparece aquí en la consola. ¿Listo? ¿Y cómo colocamos eso que va a ver en consola? Ese es el argumento de la función print. Lo podemos colocar de dos maneras diferentes. Primero que todo, eso que voy a irme aquí a Excel un momento. Voy a tomar Excel por un momento. Y vamos a suponer, imaginemos por un momento, que yo aquí dentro de mis celdas de Excel escribo palabras, palabra, ¿sí? Pero también escribo números, 1, 2, 3. Recuerdan que en Excel, cuando eran las palabras, cuando escribíamos palabras o identificábamos un texto, esto iba a quedar inclinado hacia la parte izquierda de la celda, y cuando eran números, esto iba a quedar inclinado hacia la parte derecha de la celda. De la misma manera, Python discrimina lo que es texto de lo que son números. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que en Python, para describir un texto, vamos a utilizar las comillas dobles. En Python, y de hecho en los lenguajes de programación, para poder discriminar o entender que vamos a colocar un texto, vamos a utilizar las comillas dobles, ¿vale? Tal vez en algún momento, si ustedes recuerdan, yo coloqué en comillas dobles algún número, coloqué utilizando comillas dobles algún número. Entonces, también los números se pueden ver desde un punto de vista de texto. Obviamente, yo no puedo hacer operaciones matemáticas con los números vistos desde un punto de vista de texto. Es como si yo estuviera operando una letra con un número. Pero si los números están en el contexto de número, sí los puedo operar matemáticamente, ¿sí? En este caso, para decirle a Python que queremos hablar de un conjunto de letras, vamos a separarlos, ese conjunto de letras lo vamos a separar con comilla doble. Pero también Python nos permite hacerlo con comilla simple, ¿listo? Entonces, podemos utilizar la comilla doble o la comilla simple para hablar de un texto en Python. En esta ocasión, dentro del argumento print, voy a colocar en comilla doble eso que quiero que se imprima. Por ejemplo, la palabra palabra, ¿sí? Quiero que se vea palabra aquí en la consola. Se va a ver palabra, pero sin las comillas dobles, ¿de acuerdo? Las comillas dobles solo van a servir para indicarle a Python que esto que está dentro de esas comillas dobles es lo que quiero que se vea, ¿sí? Recuerden que puedo ejecutarlo digitando Control Enter o yéndome aquí a la sección de Run, ejecutar y mirar. Entonces, sin miedo, por favor, démosle clic a Run, démosle clic a ejecutar. Si algo se daña, pues alguien lo reparará. Pero vamos a darle sin miedo, vamos a ejecutar, a escribir, a digitar sin miedo, ¿listo? Lo primero que quiero que tengan en mente es que vamos a cortar de raíz el sesgo de conocimiento, ¿listo? Vamos a cortar de raíz el sesgo de conocimiento. Ese sesgo de conocimiento es, he hecho estas cosas así, de esta manera, me han funcionado hasta ahora, no necesito aprender otra cosa más. Entonces, por ahora, salgámonos de ese círculo de comodidad y arriesguémonos a equivocarnos, ¿vale? Vamos a darle clic ahí a Run y resulta que aquí en la consola aparece precisamente esa palabra. Pero si yo quiero que aparezcan más palabras, bueno, entonces aquí puedo colocarle una palabra tras otra palabra, ¿sí? Y eso lo puedo hacer discriminando aquí los espacios, ¿cierto? Puedo colocar una frase completa, le doy ejecutar y me aparece toda esa frase completa ahí con los espacios inclusive, ¿sí? Resulta que puedo en Python imprimir con respecto a los números que tenemos acá, los puedo imprimir discriminándolos así como números en el contexto de número o diciendo que esos números hacen parte de un texto. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿listo? Entonces me voy por acá y voy a escribir print y entre comillas dobles voy a colocar 1, 2, 3, ¿listo? Y en la parte de abajo voy a escribir print, pero esta vez sin las comillas dobles voy a escribir 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Y voy a ejecutar estas otras dos líneas. Me aparece entonces en una línea me aparece una palabra tras otra palabra, que es la primera línea que yo escribí, ¿sí? En la siguiente línea aparece 1, 2, 3, que es la segunda línea que yo escribí, y la tercera, 1, 2, 3, la tercera línea que yo escribí. Cada vez que utilicemos print, vamos a pasar de una línea a otra. Al proceso de pasar de una línea a otra línea lo vamos a llamar un salto de línea. Esto es un salto de línea, entonces aquí se escribió palabra, ¿sí? Y el cursor, después de haber escrito o digitado esa última A de palabra, hizo un salto de línea a la siguiente línea para escribir 1, 2, 3. Este 1, 2, 3 que escribió, mire que aquí en la ejecución no vemos la diferencia entre el 1, 2, 3 del segundo párrafo y el 1, 2, 3 del tercer párrafo, mientras que aquí, como programadores o desde el punto de vista del código fuente, sí vemos la diferencia. Aquí sí se ve la diferencia, ¿vale? Cuando nosotros vayamos a hacer una operación matemática, si yo hablo de una operación matemática numérica, esa la puedo hacer simplemente sumando, ¿no? Entre números,
Yo puedo realizar una operación matemática entre números. Entre letras no puedo hacer una operación matemática, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto esta línea que está acá, esta tercera línea, aquí adentro se va a imprimir el resultado. Y Python se puede utilizar como una calculadora precisamente, porque puedo utilizar operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Puedo usar esas operaciones y ver el resultado de esas operaciones. Cuando yo ejecuto aquí run y me voy a mirar el resultado en la consola, pues veo que el resultado de la última línea es 125, que es el resultado de la suma, ¿no? Pero si yo, sabiendo que 1, 2, 3 se encuentra en un contexto de texto, de letras, de palabras, y yo le digo, quiero sumarle ese 1, 2, 3, quiero sumarle 3 o quiero sumarle 2. Si yo aplico esta operación, quiero que vean algo en la consola, vamos a ver, voy a ejecutar y que aprendamos de esto que sale acá. Miren, la primera línea era una palabra tras otra palabra, ¿cierto? Es esa impresión. Y se realizó, la impresión se realizó sin ningún inconveniente. Pero después, cuando viene la segunda línea, resulta que esa segunda línea me arroja aquí un error que se llama un error de tipo. A este error se le llama un error de tipo. Y ya vamos a ver por qué se le llama un error de tipo. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que solo puede concatenar str, no int, a str. O sea, el error me dice, solo podemos concatenar strs con strs. ¿Qué es un str? ¿Qué es un int? Entonces, vamos allá para identificar qué es un error de tipo, ¿listo? Un error de tipo hace referencia al tipo de dato que estoy utilizando. Cuando yo coloco en esta celda de Excel palabras o letras, estoy utilizando un tipo de dato que se llama cadena de caracteres o string. Estoy colocando aquí string o cadena de caracteres o string. ¿Listo? Esto es similar, estas dos frases. Estos son similares, cadena de caracteres o string. Cuando yo le digo a Python que quiero utilizar las comillas dobles o las comillas simples en algún texto, estoy utilizando cadenas de caracteres. Pero cuando utilizo los números tal cual como vienen, sin sus comillas, entonces puedo utilizar los números de dos formas diferentes. Como números enteros, puedo hablar de los números como números enteros, o puedo tomar los números como números en su punto decimal, como números reales, punto flotante o decimales, o con dígitos decimales, ¿no? Vamos aquí con dígitos decimales. Dígitos decimales. Estos dos aspectos de los números son la clasificación de los números que nosotros vamos a tener en Python. A la primera clasificación decimos que es un tipo de dato que se llama int o entero. En inglés, integer. En inglés entero es integer, pero usamos solo las tres primeras letras, int, para definir un tipo de dato entero. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? Pues es simplemente la manera en la que estoy almacenando los datos en una celda respectiva. Digamos que aquí en Excel es en una celda respectiva. Aquí palabra es un tipo de dato string. String, podríamos decir que string con sus tres primeras letras es str, ¿sí? String o cadena de caracteres es str. Esto que está aquí es un tipo de dato string. Esto que está aquí es un tipo de dato string. Esto que está aquí es un tipo de dato string. ¿Listo? Son números, pero están entre comillas. Eso es un string. ¿Listo? No se pueden operar matemáticamente porque es como tomar una palabra más otra palabra, pues no me va a dar otra palabra, ¿no? A más B no me va a dar C. Generalmente las palabras o las letras no se operan matemáticamente, lo que sí se opera matemáticamente son los números. Dentro de los números, entonces, tenemos otros dos tipos de datos. Primero, los números enteros, que van a ser un tipo de dato que vamos a llamar int o entero, el tipo de dato entero. Y los números decimales, que vamos a llamar un tipo de dato flotante o float, ¿de acuerdo? Cuando me refiero entonces a un número con punto decimal, estoy haciendo referencia al tipo de dato float. Entonces tenemos aquí otro concepto que habla del tipo de dato. ¿Cuántos tipos de datos tenemos por ahora? Tenemos tres tipos de datos. El tipo de dato str, que es el string, cadenas de caracteres, ¿cierto? Tenemos el tipo de dato int, que es el entero, números enteros sin punto decimal. Y tenemos el tipo de dato float, que son, ahora sí, números con punto decimal, con punto flotante. ¿Listo? Por ahora tenemos esos tres tipos de datos. Hablemos de esos tres tipos de datos. Vámonos por acá. Y resulta que yo puedo saber cuál es el tipo de dato que estoy manejando. Acuérdense que este fue un error de tipo. Yo puedo saber cuál es el tipo de dato que estoy manejando si simplemente veo que mi tipo de dato string está entre comillas simples o comillas dobles. Ya eso es un tipo de dato string. Miren, aquí tengo la comilla doble. En Python no importa si usted usa comilla simple o comilla doble. No importa, simplemente es una cadena de carácter, es un string. Si yo lo ejecuto voy a tener exactamente el mismo error, type error, un error de tipo, porque es un error del tipo de dato. No se pueden operar string con int o string con enteros, con integers. No se pueden operar enteros con cadenas de caracteres. Si yo le quito esto y lo ejecuto, pues ya no me va a presentar ningún problema, porque es dentro de todo el argumento de la función print,
todo el argumento maneja un único tipo de dato. ¿Listo? Debemos tener en cuenta los conceptos. Déjenme ver si hay preguntas por acá. Caso omiso, nunca las he hecho nueva en el tema. Vale, no se preocupen. La idea es que vayamos avanzando lentamente y en lo posible tratar de acercarnos a un ambiente profesional de trabajo. Entonces, tenemos aquí nuestro texto, cadena de caracteres con comilla simple y valores numéricos. ¿Listo? También podemos tener impresión. Dentro de nuestra impresión, vamos a imprimir ahora un valor en punto flotante. Voy a imprimir 3.1416. Y aquí resulta que en Python es donde aparece nuestra diferencia, nuestra primera diferencia. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo estaba en Excel, yo coloqué el punto decimal, el punto flotante, lo coloqué en coma, con una coma, ¿sí? Y Excel lo entendió como un número. Sabemos que lo entendió como un número porque el número tiende hacia la derecha en la celda. Mientras que si hubiera sido una palabra o texto, lo hubiera tendido hacia la izquierda. En Excel, para utilizar los separadores de la parte entera con la parte decimal, se utiliza la coma. Pero en Python nosotros vamos a utilizar el punto, ¿listo? El punto es el que se va a utilizar como el separador de la parte entera y la parte decimal. Si yo ejecuto este código, bueno, resulta que me muestra ahí el valor, ¿listo? ¿Cómo puedo saber yo cuál es un tipo de dato también que puedo utilizar? Pues resulta que puedo utilizar la función type o type. Acuérdense, viene la palabra reservada y luego el paréntesis, y adentro del paréntesis el argumento. ¿Qué voy a colocar de argumento? Primero que todo voy a colocar cualquier palabra en comilla doble, palabra, ¿listo? Esta función type, cuando yo la ejecute, me va a decir cuál es el tipo de dato de esta palabra, ¿listo? La idea de la función type, cuando la ejecute, es que me muestre cuál es el tipo de dato de esa palabra. Por el momento, permítanme un segundo, ejecuto esto en el CMD, denme un segundito. Entonces, si yo llego y digito type, y entre paréntesis coloco, entre comillas, palabra, cierro esta palabra y cierro el paréntesis, cuando yo ejecute type, palabra, él me va a decir que lo que está dentro de type es un tipo de dato str. Me dice class, class por lo que está hablando de un tipo de programación un poquito más avanzado que se llama programación orientada a objetos. Pero por ahora lo que me interesa es saber cuál es el tipo de dato que está dentro de la función type, o mejor dicho, que está como argumento de la función type. Tenemos entonces el tipo de dato str, o yo podría decirle que quiero utilizar un tipo de dato, quiero saber qué tipo de dato es 2. Si yo le doy enter, me dice que 2 es de tipo de dato entero. O si yo le coloco un tipo de dato decimal 3.14 y cierro, entonces me va a decir que es un tipo de dato float, ¿de acuerdo? Aquí tenemos estos tres tipos de datos, str, int y float. Aquí me lo muestra porque pues estoy usando Python dentro de mi computador, pero voy a regresar al contexto de nuestro replit, ¿listo? Voy a regresar a nuestro replit y quiero que presten atención a la función type después de haber impreso 3.1416. Vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar nuevamente este código. Tiene una sintaxis correcta, no me arroja ningún error, está correctamente escrito, type es una palabra reservada, pero resulta que cuando me voy a consola, yo no veo nada, no observo nada en la consola, no estoy viendo nada. Y esto sucede porque no estoy utilizando la función print. La función print es la que me muestra cosas en la consola, es la que me permite ver algo aquí en la consola. Pero como no estoy utilizando ese print, pues no estoy viendo nada en consola. Sí lo estaba viendo acá en mi CMD de Windows, pero pues porque entré a Python y esto no lo va a ver el usuario, simplemente lo voy a ver yo como programador. ¿Cómo hago para poder ver este type? Que yo quiero ver el tipo de dato que hay en palabra. Pues simplemente voy a envolver eso que quiero ver. En este caso lo que quiero ver es toda la palabra type. La voy a envolver como un argumento de la función print. Es decir, si yo envuelvo esto en un paréntesis, miren aquí, tengo un paréntesis abrazando toda la función y coloco al inicio la palabra print. En este caso, estoy empezando a hacer una anidación de funciones. Tengo la función print y adentro de la función print está la función type. Y adentro de la función type está la cadena de caracteres palabra, ¿sí? Vamos a ejecutar para ver qué es lo que nos entrega la función type. Lo que entrega la función type es que el tipo de dato utilizado en la palabra es str, ¿listo? Voy con preguntas, si hay preguntas, adelante. Si de pronto hay algo que no se entienda, adelante, pregunten, ¿listo? No entendí muy bien el type. Bien, póngale cuidado. Aquí en Excel, ¿listo? Aquí en Excel. En Excel, voy a borrar todo esto. En Excel resulta que yo coloco letras o palabras, ¿cierto? Y esas letras o palabras quedan al lado izquierdo de la celda. Así es como identifico que lo que estoy colocando dentro de la celda de Excel es string, str o cadena de caracteres. Mientras que si yo digito números, los números van a quedar al lado derecho de la celda. Eso por defecto me indica, o es la manera de Excel de indicarme que lo que estoy utilizando son números. Números que para Excel pueden ser enteros o pueden ser decimales, no importa.
él simplemente los coloca al lado derecho, pero cuando nosotros vamos a un lenguaje de programación, sí tenemos que discriminar estos tres tipos de datos. El tipo de dato STR, por aquí tenemos STR, que es cadenas de texto, cadenas de caracteres o string. Tenemos que discriminar, en Python sí tenemos que discriminar los enteros, los vamos a llamar int, integer o enteros, y tenemos que discriminar los decimales, float, ¿sí? En Excel no hay una función que me diga, oiga, quiero saber cuál es el tipo de dato de esta celda, o cuál es el tipo de dato de esta celda, o qué está almacenando esta celda, cuál es el tipo de dato, ¿cierto? Bueno, puede que sí lo haya, pero por ahora vamos a suponer que en Excel no lo tenemos. No tenemos una función que me diga cuál es el tipo de dato de esta celda, ¿sí? Pero en Python sí tenemos una función que nos va a decir cuál es el tipo de dato, porque en Python pues no podemos ver las letras a un costado y los números a otro costado. En Python resulta que tenemos que ser un poco más precisos al momento de comunicarnos con la máquina o con el lenguaje de procesamiento. Resulta que cuando yo utilizo la función type, así como está, yo puedo colocar simplemente letras A, B, C, puedo colocar dentro del argumento de la función type, puedo colocar letras o puedo colocar números. La función type me va a decir cuál es el tipo de dato. Por ejemplo, si yo tengo type de 8, me va a decir que 8 es un tipo de dato entero. O si yo coloco type de 3.14, me va a decir que este tipo de dato es flotante. Es muy importante para el lenguaje de programación saber cuál es el tipo de dato que está manejando. Y nosotros como programadores también debemos saber cuál es el tipo de dato que está manejando un lenguaje de programación o un código de programación. Es muy importante nosotros tener en cuenta esto porque primero, pues no podemos hacer operaciones de caracteres como si fueran números. Y segundo, no podemos operar entre números que se salgan de la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro computador. Por eso, para el procesador, para el lenguaje de programación, es muy importante saber cuál es el tipo de dato que está almacenando. Necesita menos tamaño de memoria RAM para almacenar un entero que para almacenar un flotante. Entonces, por esto es muy importante que el lenguaje de programación sepa cuál es el tipo de dato y que nosotros como programadores también sepamos eso, que para el lenguaje de programación es importante saber el tipo de dato que se está manejando. Entonces, por ahora tenemos tipos de datos str, la función type me va a decir cuál es el tipo de dato que hay dentro de esa función como argumento, ¿sí? Si yo ejecuto, resulta que no voy a poder ver el resultado de type, porque para ver el resultado de type tengo que haberle dicho a mi código fuente, decirle que quiero que se imprima eso en pantalla. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo quiero que me imprima 3.1416, pero si la función type me entrega un resultado, imaginemos que me entrega este type, entre comillas, ABC, me va a entregar esto. Voy a colocarlo aquí con símbolos. Se va a ver el error porque lo voy a colocar aquí con símbolos. Me va a entregar esto. Me va a decir class str. Esto es lo que me va a entregar la función type de esto que está acá. ¿Sí? Eso que está subrayadito ahí en rojo. Esto es lo que me entrega. Y yo tomo esto y lo coloco dentro de un print. O sea, print, paréntesis, tal. Esto se va a imprimir aquí en la consola. Pero la idea es hacerlo más automático, darle más autonomía a mi código. No simplemente decirle, quiero que ahora me imprima class str o quiero que ahora me imprima class int, sino que de manera automática, si yo cambio el tipo de dato, que él me muestre o me imprima cuál es el tipo de ese dato. Miren que si yo ejecuto esto, al final se va a ver clase str, pero este clase str se debe a este print que está acá. Es decir, que no, estas instrucciones sí se ejecutaron, pero no se están viendo en la consola. Para poder verlas en la consola, tengo que envolverlas en una función print. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las envuelvo en una función print? Primero que todo, puedo seleccionarlas, colocarles paréntesis, y este paréntesis va a ser como un abrazo dentro de esa función que tengo señalada. Y me voy al inicio y escribo la palabra print. Simplemente me voy al inicio y escribo print. O sea, vea que aquí el print tiene la sintaxis correcta. Print viene con paréntesis, dentro del paréntesis viene el argumento de lo que quiero imprimir. Pero resulta que el argumento de lo que quiero imprimir es otra función. ¿Y esa función cómo viene? ¿Con la sintaxis correcta? Sí, porque viene el nombre de la función, el paréntesis y adentro el argumento del que quiero que se opere esa función. Como la función type me entrega el tipo de dato de ese argumento, eso es lo que se va a imprimir. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos veces esto que está aquí, class str, porque el primero que se va a ver es el tipo de dato de este string ABC. Si yo lo ejecuto, entonces voy a ver el tipo de dato de ese ABC, este que está aquí. Bueno, me faltó aquí la comilla simple. El tipo de dato de ese string y segundo, este class con el str sin la comilla simple. Si se dan cuenta aquí en la consola, str está con la comilla simple. Acá. Str está con la comilla simple. Pero aquí abajo no, voy a colocarle comilla simple. Y miren que esta es una particularidad de la diferencia entre comillas dobles y comillas simples. Si yo tengo comillas dobles y adentro quiero colocarle comillas simples, no hay ningún problema, se va a hacer. Voy a ejecutar, voy a darle run y miren, se ve str y str, tal cual, igualito. ¿Qué pasa si yo cambio el texto en type? Déjenme ver, estoy desconectado. Por favor, me confirman si me escuchan, porque aquí me estaba desconectando. Señor. Sí, gracias. ¿Qué les iba a decir? Bueno, antes de pasar aquí al chat de preguntas, voy a hacer algo, y es que voy a cambiar aquí donde dice type. Ya no voy a colocar ABC, sino que voy a colocar cualquier otra cosa. Otra cosa, incluso con el separador, con el espacio, ¿no? Otra cosa. Y le voy a volver a dar run. Aquí cambié lo que está dentro de type, pero el tipo de datos sigue siendo el mismo, sigue siendo class str, que sigue siendo un string, una cadena de caracteres, ¿vale? Esta sería la funcionalidad, cambiar lo que está dentro para mirar cuál es el tipo de dato, ¿vale? Voy con preguntas. Espero que ya haya entendido el type, Laura. No me salió. Si me comentan de pronto que no le salió, para mirar. Profe, si yo quiero mostrar en pantalla, por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Listo. Muy buena pregunta, póngale cuidado. La idea
bueno, esto es concatenar, ¿no? Para responder a esta pregunta de Octavio, a este término se le llama concatenar. Implica que yo tenga que imprimir en pantalla una cadena de caracteres unida a unos números, o una cadena de caracteres unida con otra cadena de caracteres, o unos números unidos con otros números, ¿sí? Entonces, esto ya depende de la operación que se quiera hacer, pero yo podría, por ejemplo, imprimir, voy a hacerlo, voy a quitar todo esto, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, imprimir ABC, ¿cierto? Y en la parte de abajo, imprimir DEF, ¿listo? ¿Qué pasa con esta impresión? Pues resulta que esta impresión me muestra en una línea ABC y en la otra línea DF. Si yo quisiera que esas dos impresiones se mostraran en una misma línea, entonces lo que yo haría sería tomar esta segunda impresión, ¿cierto? Esta segunda impresión, esta que está acá, este def, y mandarlo como argumento dentro de la primera función print. Pero si yo los mando así, si yo llevo los unos simplemente así, coloco este primer ABC y luego este segundo DEF, si yo los coloco así como está, vamos a ejecutar, voy a ejecutarlo. Resulta que, bueno, aquí me lo ejecutó, pero la idea es que se utilice un instrumento de concatenación. Este instrumento de concatenación entre caracteres puede ser la coma, ¿listo? Entonces, si yo coloco la coma me va a servir para unir o concatenar este texto con este texto que está acá. Pero si yo, en lugar de hacerlo texto con texto, vamos a ejecutar. Si yo en lugar de, bueno, y aquí la coma me ofrece una separación de esos dos textos, ¿listo? Pero si yo en lugar de imprimir texto con texto o de hacer la concatenación de texto, permítanme un segundo, regreso en eso porque vamos a retornar esto. Listo. Pero si yo en lugar de concatenar texto con texto, lo que yo quiero es concatenar o unir texto A, B, C con números, 2, por ejemplo. Aquí, miren que de primera cuenta nos está diciendo que hay un error, ¿no? Python nos está indicando que hay un error, señalándonos aquí el error. Decimos que hay un error de sintaxis inválida. No es la manera correcta de utilizar la sintaxis. Y nos dice que ¿será que a usted se le olvidó una coma? O sea, no cree que se le olvidó una coma, no sea tan olvidadizo de comas. Entonces, aquí vamos a colocar precisamente esa coma que nos va a servir para concatenar este texto con este número. ¿Listo? Entonces, ahora sí ejecutamos, vamos a tener ahí concatenado texto con número. Si yo ejecuto sin la coma, miren que aquí está el error, y le doy a ejecutar, el error que me va a aparecer es un error de sintaxis, es decir, un syntax error, ¿vale? Vamos a tener diferentes tipos de error. Hasta ahora nos hemos encontrado con errores de nombre, errores de tipo, y ahora nos acabamos de encontrar con el error de sintaxis. El error de sintaxis, pues simplemente corregimos con la sugerencia que nos da el mismo Replit. Miren que aquí nos sugiere colocar una coma. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que quiero. Esto fue lo que se me olvidó, sí, es correcto. Se me olvidó colocar una coma, coloquemos la coma. Y listo, el error se quita de ahí, ¿vale? Vamos a darle a ejecutar. ¿Qué tal si el texto que quiero colocar acá es una operación? Por ejemplo, 2 más 3. Quiero colocar aquí una operación. Entonces, lo puedo hacer, puedo decir 2 más 3, pero el colocar aquí el resultado en la concatenación numérica me puede llevar a cambiar el resultado. Puede que me equivoque, puede que no sea el resultado correcto, ¿no? Si yo le doy correr, pues aquí efectivamente el resultado va a ser incorrecto. La idea es que en la parte numérica se coloque el resultado correcto. Entonces, en la parte numérica voy a colocar precisamente la operación. Solo la operación, no la voy a colocar envuelto entre comillas. Recuerden, por favor, colocar envuelto entre comillas implica que es un tipo de dato diferente, un tipo de dato string. Aquí voy a colocar los números, pero ya no van a estar envueltos entre comillas. Y esto es un resultado de una operación. 2 más 3 es igual a 5. Y aquí voy a ver en texto 2 más 3 igual, ¿sí? Si yo ejecuto, entonces veo concatenado. Primero que todo, este texto que está aquí, 2 más 3 igual, eso es un texto concatenado con una operación matemática, este 5, que es el resultado de esta operación matemática, ¿no? De hecho, es el resultado de esa operación matemática, ¿vale? Espero que haya resuelto esta inquietud, Octavio. Laura, ¿quedó claro? Ah, bueno, súper. Bien. Espero que haya quedado claro. Esto lo llamamos concatenación, ¿vale? Concatenación. Voy a hacer algo y es que voy a regresar aquí a este que tenemos acá. Vamos a ver si hay más preguntas, vale, con gusto. Bien, voy a regresar al texto que teníamos anteriormente. ¿Cómo regresé? Pues simplemente lo seleccioné todo, antes de quitarlo lo seleccioné todo y lo copié. Control C y eso me deja, eso que copié me lo deja en el portapapeles, me lo deja quietico con eso. Si lo vuelvo a necesitar, pues simplemente le doy Control V y ya, y se pega. Tengo acá, entonces, todo mi código, tengo aquí mi código. Resulta que este código lo utilicé para discriminar o para saber cuál es el tipo de dato de alguna variable, en este caso, bueno, de algún escrito. El tipo de dato de esto que está aquí es string. Yo puedo esperar que el tipo de dato de la línea 6, miren que la línea 6, el número de línea está colocado aquí al lado izquierdo. La línea 6 tiene la función type y adentro de type hay un 8. O sea, es un, perdón, es un número entero. En la línea 7 está type envolviendo a 3.14. O sea, es un número flotante. Lo que voy a hacer es envolver estas en la función print. ¿Listo? Voy a envolver cada una de esas funciones type en la función print, pues para que se vean en la consola. Y simplemente voy a darle ejecutar. Voy a darle run, ejecuto, veo
cada una de las impresiones, una palabra tras otra, el texto 1, 2, 3, la operación 1, 2, 3 más 2, un valor flotante, y luego vienen los tipos de datos. Miren que los tipos de datos, el primero es string, que corresponde a esa cadena de caracteres que está definiendo otra cosa, ¿sí? Hay otro tipo de dato que es el entero, que es el tipo de dato de este 8, y el siguiente tipo de dato del float, este string. Voy a cambiar de hecho o a quitar la línea 8. La línea 8 es un print de un class string, ¿no? Porque de nada sirve yo decir que quiero imprimir un string, o que quiero imprimir un int, miren ahí puedo cambiarlo, o que quiero imprimir un int, o que quiero imprimir un float, por ejemplo acá puedo cambiarlo a float, si eso va a quedar siempre estable, siempre estático, ese valor que yo le coloqué ahí va a quedar siempre estático. La idea es que cambie de acuerdo al valor que se coloca dentro de la función type, ¿cierto? Entonces esa línea 8 la voy a quitar, por eso la voy a quitar, y voy a quitar de hecho de la línea 1 a la línea 4, ¿listo? De la línea 1 a la línea 4 voy a volver a ejecutar para observar que ahí aparecen los tipos de datos que hemos visto hasta ahora. String, cadena de caracteres. Es más, si solo coloco una letra, esa letra también va a ser solamente string, va a ser un tipo de dato string. Desde una letra o simplemente el espacio. Miren, yo voy a quitar esta A, voy a borrarla y solo dejo un espacio. Solo voy a dejar el espacio. Ejecuto. Miren que un espacio, simplemente un carácter espacio, me da un string. Voy a quitar el espacio. Voy a ser más atrevido. Voy a quitar el espacio. Y solo dejar las comillas dobles sin nada de nada. Eso también me define un tipo de dato string, ¿vale? Entonces puedo dejar solo este separador de las comillas. Puedo dejar solo este separador de las comillas. Y esto me indica que solo utilizar las comillas dobles ya es utilizar un string. Si no utilizo las comillas dobles es porque voy a colocar números. La pregunta es, ¿puedo colocar letras sin colocar comillas dobles? La respuesta es no. Si yo coloco aquí una letra, ¿sí? De una vez me va a generar aquí un error diciendo que no entiende qué es A, no está definido A, no entiende cuál es el nombre A, no sabe qué es A. ¿Por qué habla de nombre? Cuando habla de nombre, hace referencia a alguna variable. Para esto voy a devolverme a Excel. Para explicar esto voy a devolverme a Excel. ¿Se acuerdan que tenemos nuestro acertijo en el que el recipiente C va a almacenar 12 galones, el recipiente A va a almacenar o puede almacenar 7 galones y el recipiente B 5 galones? Tenemos aquí nuestros 3 recipientes, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos 3 recipientes? El recipiente C puede vaciar gasolina en los otros recipientes, haciendo que el contenido de C se reduzca. O sea, C puede tener entre 0 y 12 galones. Esto indica que el contenido de C es variable, puede ser variable, ¿no? Yo puedo quitarle a C, el contenido de C puede estar entre 0 y 12, lo que no puede ser es negativo y lo que no puede ser es superior a 12, pero el contenido de C puede variar entre 0 y 12. El contenido de A puede variar entre 0 y 7 y el contenido de B puede variar entre 0 y 5. O sea, estos contenidos de estos recipientes son variables y a cada uno de los recipientes le dimos un nombre. A este recipiente lo llamamos C, a este recipiente lo llamamos A este recipiente lo llamamos B. Cada uno de esos recipientes tiene un nombre. A esos nombres los vamos a llamar nosotros, cuando pasemos este contexto a Python, lo vamos a llamar variables. Claro, porque los recipientes cambian de valor, pueden cambiar de valor, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a utilizar son las variables para guardar, bien sea un dato string, o para guardar un dato int, un dato entero, o para guardar un flotante. En Excel, lo que hacíamos anteriormente, vamos a ver, en Excel lo que hacíamos anteriormente era que la misma celda guardaba el número, ¿sí? O incluso yo podría colocar aquí en la celda, digite su nombre igual, entonces en la siguiente celda coloco el nombre, César Quintero. Profesión. Libro. Listo. Aquí, en cada una de las celdas, yo podría decirle, mire, quiero que acá, en la siguiente celda, coloque ese valor. Que en esta siguiente celda, coloque ese valor. Aquí, por ejemplo, edad. 105 años. ¿Sí? Por ejemplo. Y aquí ya estoy cambiando a esta celda, le estoy cambiando el tipo de dato que iba manejando en las anteriores celdas. Estaba manejando tipos de datos string. Aquí, en esta estoy manejando tipos de datos numéricos. Podría decirle estatura. Estatura, digamos que 1,75. Y este tipo de dato también viene a ser numérico. Pero entre estos dos últimos tipos de datos hay una variación. Uno es entero y el otro es decimal. Vamos a colocar una edad real, 18 años. ¿Listo? Tenemos edad 18, estatura 1,75. Entonces tenemos un valor entero, un valor flotante y una cadena de caracteres. En Python lo que nosotros vamos a hacer es, para almacenar estos valores, sabemos que aquí César Quintero está en la celda B1, 18 está en la celda B3, 1,75 está en la celda B4. Nosotros le vamos a colocar esos nombres aquí, se los vamos a colocar en Python de manera explícita. Por ejemplo, yo podría decir que ya no estoy hablando, voy a borrar todo esto. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, ya no estoy utilizando el tipo de dato y lo que hay adentro, sino que ahora lo que voy a hacer es variables. Voy a colocar variables. Voy a decir que la variable que se llama nombre me va a almacenar mi nombre. Entonces voy a colocar nombre, César Quintero. ¿So? Nombre, César Quintero. Edad, 18 añitos. Estatura, 1,75. Acuérdense que aquí la diferencia en Python es que los números flotantes utilizan el separador de punto, no la coma, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el uso de variables. ¿Estas variables qué indican? Estoy tomando una parte de la memoria RAM del computador para guardar esto que está aquí, ¿sí? Y si yo voy a mirar qué es lo que hay en nombre se va a ver este nombre que está acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy print
si yo le doy print nombre, entonces lo que voy a imprimir o lo que voy a ver en la consola es el contenido de esa variable, lo que contiene esa variable. Y aquí viene primero que todo el operador del igual. Resulta que el igual es un operador, se llama un operador de asignación. El igual lo que hace es tomar lo que está al lado izquierdo de él, al lado izquierdo del igual, toma lo que está al lado izquierdo del igual y lo almacena en lo que está al lado derecho. Python automáticamente, por ser un lenguaje de programación, eso lo hace en un lenguaje de programación muy sencillo, una de las cosas. Python automáticamente a este nombre que está acá le asigna una posición de memoria. Le dice, mire, esta es la memoria tal, ubíquese aquí en esta posición, de tal forma que si yo vuelvo a necesitar ese contenido, simplemente llamo a ese nombre, a la variable nombre. Entonces, aquí la estoy volviendo a necesitar. Cuando en la línea 4 le digo imprimir nombre, estoy volviendo a necesitar ese nombre, ¿no? Si yo vuelvo a necesitar lo que está almacenando, la variable edad, pues simplemente yo le digo print edad. ¿Listo? O si quiero, o llego a necesitar lo que hay en la variable estatura. Entonces le doy print estatura. ¿Listo? Ejecuto y se van a ver esos resultados aquí en la consola. Cadena de caracteres numérico, valor numérico y punto flotante. Vamos a ver en el chat qué hay. ¿Qué hay en el chat? Profe, disculpe, le hago una pregunta. Adelante. Esto que acaba de hacer, ¿quiere decir que yo tengo dos formas de que aparezcan los datos en la consola? Uno es poner todos mis datos y luego como formularlos en la parte de abajo, que es Claro. esto. Y la Claro. primera, y la otra opción sería irlos formulando uno a uno. Claro, claro, Ah, esas opciones existen, pero nos ocurre lo mismo que hablábamos en las primeras clases de Excel, ¿no? Yo en Excel puedo llegar y decir que tengo 3 más 2, pero después no voy a saber qué es lo que estoy operando. Lo que sugiere Excel es que en una celda se guarde 3, en otra celda se guarde 2 y que la operación sea entre celdas, ¿sí? De la misma manera, en Python es recomendable almacenar todo esto en variables, almacenar las variables que yo necesite y hacer el trabajo entre variables o trabajar entre variables. Por ejemplo, tengo la edad de uno de los participantes, edad 1 es 18, y digo edad 2 es 40. Quiero saber cuál es la edad de ambos, cuál es la edad que suman ambos. Entonces puedo hacerlo edad 1 más edad 2. ¿Sí? Y lo ejecuto y ahí puedo hacer operaciones entre variables, ¿no? Esto sería de pronto lo importante a tener en cuenta. Sí, yo puedo efectivamente colocar aquí en vez de edad 1 colocar 18, en vez de edad 2 colocar 40. Sí, efectivamente eso se puede hacer. Pero ¿qué tal si esos valores van cambiando? ¿Cuándo puede suceder eso? Pues puede que edad 1 corresponda al nombre del operario 1 y resulta que después al operario 1 en la empresa lo cambiaron por un operario de mayor edad o de mayor experiencia o lo que sea, o menor, no sé, no se sabe, ¿no? Entonces lo mejor es tener eso almacenado en variables. Por eso se procura trabajar de esa manera, con variables y teniendo en cuenta cuál es el tipo de dato que manejan las variables. ¿Listo? Decimos que edad 1 y edad 2 son tipos de datos enteros. Están manejando un tipo de dato entero. Cuando yo ubico el mouse, el cursor, perdón, del mouse, lo ubico encima de la variable, miren que me despliega esta ayuda. Me dice que es entero, un tipo de dato entero. Si yo ubico el cursor del mouse sobre la variable nombre, me va a decir que la variable es de tipo string. Python automáticamente sabe cuál es el tipo de dato porque yo ya se lo he dicho en el momento en el que quiero almacenar ese dato, yo ya se lo he dicho ahí. ¿Sí? Yo no puedo combinar tipos de datos en una variable, es decir, yo sé que acá esta variable es de tipo string, pero no le puedo colocar por fuera de las comillas un número. Ya eso me genera error, ¿no? Los tipos de datos, los datos son, las variables son un tipo de dato string o numérico. El numérico puede ser entero o flotante, ¿listo? Lo que sí puedo hacer es cambiar el valor de esa variable. Y esto se le denomina a la variable, le puedo cambiar el valor y aún así también le puedo cambiar el tipo de dato. Imagínense que puedo hacer lo siguiente. Voy a colocar esta línea 5, la impresión del nombre, la voy a colocar aquí después de haber definido el nombre, ¿listo? Entonces digo print nombre. Pero voy a ejecutar 2 veces esta instrucción, print nombre. Voy a decirle, imprime el nombre 2 veces, ¿vale? Cuando le digo que me imprima el nombre 2 veces, bueno, se va a ver ahí el nombre 2 veces. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Después de que me imprima el primer nombre, voy a volver a utilizar la variable nombre y esta vez le voy a colocar otro nombre, ¿sí? Y ejecuto. ¿Qué pasa aquí? Que en la primera impresión se ve César Quintero, en la segunda impresión se ve otro nombre. ¿Qué permite Python en las variables? Permite cambiarles el valor, permite después cambiarles el valor a las variables. Pero no solo eso, también permite cambiarles el tipo de dato. ¿Qué tal si en la primera impresión imprimo nombre y en la segunda impresión, después de haber realizado la primera impresión, digo, ahora la variable nombre quiero que guarde el valor de 10 y le digo a Python, imprímame la variable nombre. ¿Qué va a hacer Python? Python va a imprimir. Si la variable nombre primero guardaba una cadena de caracteres, va a imprimir esa cadena de caracteres. Si la variable nombre después guarda un tipo de dato, va a imprimir, guarda un valor numérico, va a imprimir ese valor numérico. Pero aquí lo interesante es que nombre primero era string y después nombre fue entero, fue int. Eso lo puede hacer Python, ¿listo? Debemos tener en cuenta eso, que las variables pueden cambiar su tipo de dato, el tipo que están guardando, ¿vale? Vamos a ver por acá, preguntas. Profe, en print, si es para texto, ¿tiene que ser la doble comilla siempre o no es necesario? Para texto se puede utilizar comilla simple, entonces acá yo tengo César Quintero, eso que está aquí, voy a colocar ahora comilla simple. Si yo utilizo comilla simple, listo, no hay ningún problema, también se imprime. Ahorita voy a mostrarles entonces una diferencia entre la comilla doble y la comilla simple. Por ejemplo, aquí, después de imprimir la estatura, miren que la última impresión es 1.75, después de imprimir la estatura voy a imprimir algo. Por ejemplo, I am César, ¿cierto? Si yo coloco aquí, I am César, ¿qué pasa con esta frase? Bueno, no pasa nada en inglés, yo soy César, I am César. Pero resulta que en inglés también existe el apóstrofe, la reducción de texto, de palabras, de letras. Entonces aquí yo coloco la comilla simple
y puedo colocar la comilla simple, I am César, y eso me lo deja hacer porque estoy colocando alrededor de print, o como argumento de print mejor, estoy colocando la comilla doble, ¿sí? Si yo ejecuto esto que está aquí, se va a imprimir sin ningún inconveniente, la comilla simple. ¿Qué pasa si yo, en lugar de utilizar comillas dobles para I am César, yo utilizo comilla simple? Miren, aquí voy a colocar I am César, ¿listo? I am César en comilla simple. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Si yo ahora digo, no, ya no quiero colocar I am, sino I'm. Entonces yo voy a quitar esta A, perdón, y lo cambio por una apóstrofe. Resulta que aquí ya me va a generar conflicto porque Python va a pensar que la primera comilla ya terminó ahí de definir el tipo de dato, ¿no? Pero que ya después no tenemos la inicialización de los otros caracteres. Esto me genera un error. Si yo ubico ahí el mouse, el cursor del mouse, me dice que no se ha terminado con el string, que se detecta en la línea 10 que no se ha terminado con el string. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, para eso precisamente existe la diferencia entre las comillas dobles y las comillas simples. O, por ejemplo, si yo quiero colocar adentro comillas simples, comillas dobles. Por ejemplo, César dijo hola. César dijo hola. Este texto lo puedo envolver con comilla simple. La palabra hola está entre comillas dobles, ¿cierto? Haciendo alusión a que se hizo una cita textual, ¿sí? Pero si yo envuelvo todo en comilla simple, pues ya va a ser tomado todo el texto como una cadena de caracteres. Si yo tomo todo ese texto y lo imprimo con la función print, si yo imprimo todo ese texto, entonces se va a imprimir las comillas dobles. Se van a imprimir comillas simples o comillas dobles, pero para esto tengo que cambiar el tipo de comillas con el que estoy envolviendo el tipo de dato string, ¿listo? Vamos a ver. ¿Cómo se pueden ir subiendo los talleres? Todavía no hay dónde ir subiendo los talleres. Los talleres implican programación, programación un poquito más avanzada. Todavía no hemos ni siquiera iniciado con lo básico de programación. Entonces todavía no hay dónde subir los talleres. Listo, quiero dar esa aclaración. Todavía no hay dónde subir los talleres. Bien, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Entonces, por ahora los invito, primero que todo, a que vayan practicando en lo que son los tipos de datos. Vamos a colocar aquí tipos de datos. Recuerden cuál es un tipo de dato string, cuál es un tipo de dato entero, cuál es un tipo de dato float. También, si quieren, vayan creando variables y las van imprimiendo y vayan practicando la función print, ¿de acuerdo? Vayan practicando la función print, vayan practicando la función type. Si quieren ver la ejecución de la función type, colóquenla como argumento de la función print. Siempre que yo quiera ver algo impreso en la consola, tengo que utilizar la función print, ¿vale? Siempre que quiera ver algo en la consola. También pueden practicar la concatenación. Por ejemplo, si quiero tomar un texto 1, y quiero concatenarlo con texto 2, esto en una impresión, entonces podemos hacerlo utilizando la coma, ¿vale? Si tengo números 2 y lo quiero concatenar con otro número, el 3, también lo puedo hacer utilizando la coma. Voy a utilizar aquí print, y voy a ejecutar, y entonces miren que se ve por aquí, 2 es la primera línea, ¿no? Se ve 2 espacio 3, print, 2 espacio 3. Aquí la concatenación de arriba, voy a envolver esto en un print y a ejecutar. Entonces tenemos la concatenación de texto, concatenación de números. Si yo en lugar de utilizar en números este separador coma, utilizo el más, lo que voy a ver es una operación. Acá, control B, en vez de esta coma, utilizo el más. Acá lo que voy a ver es el resultado de una operación, ¿vale? 2 más 3 es 5, o 2 más 3, que es la operación que está acá, ¿no? Practiquen la concatenación, espero que no se les olvide, y esto que vimos, si hay preguntas, con mucho gusto en la siguiente clase, ¿listo? Profe, es que hay unos talleres de Excel, esos no se suben, son solo de práctica, sí, es correcto, los talleres de Excel son solo de práctica.